Capítulo 7. Viva bien y viviendo en el mundo real. Antes de entrar en Comedores Compulsivos Anónimos, nunca había reaccionado de forma normal ante la comida, ante los demás y ante todo lo que me ocurría en la vida. Durante la mayoría de mis primeros 30 años, me había mantenido alejado de la realidad como si no viviera en este mundo. Era una extraña en mi propia familia. De pequeña no me daba cuenta. Mi familia me daba cariño y alimentos, pero era incapaz de aceptarlo porque algún giro en mi personalidad me llevó a tener expectativas irracionales de los demás. Siempre he creído que nací con este defecto y que no tenía nada que ver con mi familia y con mi entorno. Anhelaba ser como mis dos hermanos mayores, pero me resentía y competía en secreto con ellos. Si no podía ganar, prefería no jugar, y eso que mis hermanos eran simpáticos y bondadosos. Seguramente yo también lo era, pero estaba demasiado absorta en culpar a los demás de las incorrecciones de mi vida como para desarrollar mis aptitudes propias. No quería formar parte de mi familia. Siempre estaba en desacuerdo con ellos y con el mundo en general. Desde la guardería me sentía distinta a los demás. Las amigas que tenía eran más guapas que yo, lo que significaba que no estaban gordas, por lo tanto eran mejores que yo. El resto de mis compañeros no eran suficiente para mí y todo el mundo era mi rival. Durante el recreo me escondía en los arbustos deseando poder quedarme allí para siempre. La comida era mi única compañera. Una vez que mi madre me regañó, estaba tan enfadada que deseé que se muriera. Estaba enfadada, pero me sentía culpable por tener ese deseo, y en mi interior sentía que tenía ganas de llorar. Fui a la cocina, me comí un sándwich e inmediatamente me sentí arropada por la comida. Me hacía sentir que todo iría bien, pero no todo el mundo se siente así después de comerse un sándwich. Pero la comida siempre me hacía sentir bien, y además no tenía que competir con ella. Durante los años de instituto y en la universidad, yo era el payaso de la clase e hice algunos amigos en aquella época, pero seguía sintiendo que no existía. No me importaba nada porque yo realmente no existía. Creía que las chicas de verdad tenían citas, se compraban ropa de moda y sabían cómo hablar con los demás. Yo era gorda, aburrida y atontada. Para seguir así tenía que comer, para caer en el olvido. En el segundo año de universidad, el dolor de pesar 125 kilos con 17 años era insoportable. Así que dejé la universidad y me mudé. Tenía grandes planes, grandes esperanzas de que perdería peso, empezaría de nuevo y me convertiría en una persona real. Era todo o nada, o no era nadie, o era Miss América. Fantaseaba con la idea de mudarme, perder peso y volver al campus delgada y guapísima y partirles el corazón a todos los chicos que me habían ignorado. Las fantasías y mis planes de venganza eran la única esperanza que me ayudó a seguir adelante. Conseguí un trabajo en el bufete de abogados de la ciudad y descubrí que me gustaba el trabajo de secretaria eficaz. La gente del trabajo me trataba con respeto y me escuchaba y me sentía yo segura de mí misma. Conocí a una chica con sobrepeso y decidimos ayudarnos la una a la otra a perder peso. Hicimos una dieta rica en proteínas y perdimos algunos kilos y no pasábamos más que horas al teléfono. Y aunque éramos muy distintas, sí que compartíamos el amor por la comida. Era la primera vez en toda mi vida que había conseguido perder peso y estaba convencida de que la clave era hacer dieta. Ahora sé que lo que funcionó fue hablar con otra comedora compulsiva y preocuparme por otro, como así me preocupo por mí misma. ¿Notan que eso significa que cuando uno sirve a los demás, se ayuda a uno mismo? Después de haber perdido esos 45 kilogramos, estaba convencida de que nunca más volvería a estar gorda y que como ya no sería obesa, yo podría tener una vida real. Sin embargo, mi vida se convirtió en una procesión de dietas porque perdía peso y lo volvía a recuperar. Durante los 10 años siguientes, cogí y perdí 45 kilos 2 veces más. Y eso sin contar los cientos de veces que empezaba una dieta por la mañana y me la saltaba por la tarde. Fue también el principio de intentar sustituir la comida por otras sustancias como por ejemplo las drogas, el alcohol y el sexo. Yo no conocía la vida sin ningún tipo de compulsión.
Me leí todos los libros de autoayuda y de dietas y obesidad que caían en mis manos. Lo sabía todo acerca de nutrición, calorías, ejercicio, autoestima y psicología. Pero nada podía librarme de comer compulsivamente, porque cuando empezaba ya no podía parar y no existía suficiente fuerza de voluntad que pudiera contenerme cuando aparecía la compulsión. Ni siquiera todos mis conocimientos podían con mi insatisfacción interior. A veces ni siquiera era consciente de que yo estaba engordando, porque solo me daba cuenta cuando ya no me cabía la ropa. A los 30 años ya pesaba 140 kilos. Llegué a pensar que me quedaría así para siempre. Era muy intolerante con los demás y en especial con las mujeres guapas y delgadas. La sensación de estar en una competición continua con los demás venía acompañada del odio y resentimiento. Me casé con un hombre al que no amaba, por el simple hecho de que solo él me quería. Ninguna mujer gorda como yo tenía el derecho a elegir con quién casarse, y pensé que casarme y tener hijos me haría sentir normal. Me equivoqué. En primavera de 1979, un tornado arrasó la mayoría de mi pueblo natal. Se conoce aquel día como el Martes Terrible. Ese día cambió nuestras vidas para siempre. El pueblo entero parecía como si estuviera en guerra. Todas las casas estaban demolidas. A partir de entonces mi obsesión por comer se volvió tan dolorosa como el ser gorda. Quería estar delgada, pero no quería dejar de comer. Sin embargo, después del tornado, no podía soportar la destrucción que me rodeaba sin comer constantemente. Por aquel entonces estaba embarazada de 7 meses, y aunque los médicos me dijeron que me estaba haciendo daño a mí misma y al bebé, no paré de comer. Salí del médico. Me fui al restaurante más cercano para satisfacer el deseo de siempre tener comida. Y no sé cómo pudo mi cuerpo soportar el dolor, pero estuve así 3 meses más. Un día salió un anuncio en la televisión de un taller de comedores compulsivos que se iba a celebrar en mi pueblo, así que decidí que iba a ir, y recuerdo que estaba muy emocionada, a pesar de no tener información acerca de la organización. Había renunciado ya a cualquier club de dietas y recuerdo que llegué la primera vez al taller y estaba enfadada porque no empezó puntual, y una vez que empezó me sentí muy incómoda, pero pensé que los que compartían eran increíbles. Nunca había oído a nadie reconocer que la comida lo controlaba, como a mí tampoco, así que había oído a nadie decirle que su relación con Dios era buena. Siempre que había oído hablar de Dios, había sido en un tono dulce y poco sincero, y en unos términos con los que yo no me identificaba en absoluto. Sin embargo, en ese taller de comedores compulsivos se habla de Dios en mis términos. El que compartía esto sentía lo mismo que yo. Sentía con la comida y hablaba con una credibilidad absoluta. Y cuando dijo que Dios le había librado de la obsesión por la comida, empecé a creer que Dios podía hacer lo mismo conmigo si le había ayudado a él. Después del taller de comedores compulsivos, tardé 8 meses en ir a mi primera reunión. Yo quería encontrar a Dios yo sola, pero no me funcionó. Así que fui al parking de 8 reuniones de comedores compulsivos, pero yo no tuve valor para entrar. Mi miedo tenía mucho poder, pero el dolor de comer compulsivamente era tan intenso que me las arreglé para salir del coche e ir a la reunión. Estaba obsesionada con que alguien pudiera reconocerme. Estaba irritada porque solo había 9 personas, todas mujeres, y encima una llevaba el mismo vestido que yo. ¿Cómo se atreve? Tenía la mente tan ocupada que ni siquiera escuchaba lo que se decía. Así que Dios obró en mí aquella noche. Al final de la reunión me compré el libro grande, a ver si me ayudaba a recuperarme y no tenía que volver a ninguna otra maldita reunión de comedores compulsivos. He escuchado muchos compañeros que dicen que en su primera reunión se sintieron como en casa. Yo no. Ir a la reunión significaba admitir que estaba gorda y odiaba eso con todas mis fuerzas. Y eso que he odiado muchas cosas a lo largo de mi vida. Empecé a leer el libro grande, sustituyendo la palabra alcohol por comida. Mientras que iba leyendo yo veía mi vida pasar por delante de mis ojos. Lloré y reí mucho porque por primera vez en mi vida
empecé a entender muchas cosas. Aquella noche vi y oí todo lo que me había negado durante toda la vida. Yo no podía esperar para ir a la siguiente reunión de comedores compulsivos anónimos, para preguntar a los demás si a ellos les había ocurrido lo mismo con el libro, así que estaba emocionada. Al menos era real y estaba viva. Esto ocurrió hace 70 kilos y mi peso no ha variado más de 5 kilogramos desde entonces. Cuando entré en comedores compulsivos anónimos, no sabía mucho acerca de Dios y me gustó la idea de un poder superior a mi medida. Decidí que si se me caía el techo encima sería un poder superior a mí, así que mi poder superior sería el techo de mi cuarto. Cuando empecé a rezarle al techo, Dios empezó a entrar en mí de forma muy sutil. Lo busqué como si fuera 1 millón de euros que estuvieran escondidos en el cuarto de estar. Veía programas de televisión, me uní a una iglesia y fui a reuniones abiertas de Alcohólicos Anónimos y de comedores compulsivos. Yo leo el libro de Empezar a Creer de Alcohólicos Anónimos y el libro grande. Cada noche yo me ofrezco a Dios para que me ayude a hacer su voluntad, a conocerlo mejor y a recuperarme de mi adicción. La respuesta es totalmente espiritual. Todo lo que he de hacer es limpiar de escombros mi pasado con los 12 pasos y Dios hará el resto. Limpiar la casa ha sido la base de mi recuperación y de mi nueva relación con Dios. He invertido mucho tiempo en la oración, la meditación y en hacer inventarios. A través de la meditación he conseguido conocer a Dios y sentir que me acepta. Estoy segura de que muchas de las cosas que me han pasado en su presencia pueden considerarse como productos de mi imaginación. Pero yo no analizo ni me preocupo por esas cosas. La meditación ha sido muy importante para mi equilibrio emocional y no me preocupo demasiado por el peso ni por la parte emocional. Como dice el programa, cuando desaparece la enfermedad espiritual, la recuperación emocional y física viene natural y fácilmente. He cometido muchos errores durante mi recuperación y no me he portado del todo bien muchas veces. Me divorcié, me volví a casar, me divorcié de nuevo. Sigo teniendo los mismos defectos de carácter, celos, inmadurez y egoísmo, y me comporto como una niña de 5 años y me enfurruño y planeo mi venganza. Pero, ¿saben? He descubierto que si lo sigo intentando y rezo y hago el servicio de comedores compulsivos anónimos, Dios me mantiene abstinente y no me abandona. La tolerancia es algo que me gustaría mejorar. Al final de las reuniones de comedores compulsivos anónimos, le pido a Dios que perdone mis ofensas y mis defectos, así como yo perdono a los que me ofenden. Reflexiono acerca de cómo perdono a los demás y puedo ser rencorosa, pero he descubierto que el resentimiento es el camino hacia comer compulsivamente. Tengo mucho camino que recorrer en mi recuperación, pero mi vida es mucho mejor ahora. Me preocupo por los demás, hago servicio y pertenezco a la comunidad de comedores compulsivos anónimos. La mayoría de los días estoy contenta y me llevo bien con mi familia y tengo una vida activa y productiva. La mejor parte es que ya no estoy obsesionada con la comida y ya no lucho contra la grasa. Al día de hoy puedo decir, riéndome, que hoy es un buen día si estoy abstinente. Y no estoy casada con mi primer marido, pero toda mi recuperación se la debo a Dios, a quien yo conozco personalmente. Estoy muy contenta de la evolución en nuestra relación desde que yo escogí como poder superior al techo de mi cuarto. Me gustaría decir algo del apadrinamiento. Algunos piensan que el padrino tiene que llevar más tiempo en el programa que ellos, pues mi madrina y yo llegamos a comedores compulsivos anónimos al mismo tiempo. Yo la quiero más que a ningún otro ser humano y lo sabe todo sobre mí, y la aceptación que tenemos la una de la otra es una muestra del amor de Dios. Las dos sentimos respeto por la enfermedad de la compulsión por la comida y por el poder que tiene. Ella me anima y me da fuerzas para vivir y amar y conocer mejor a Dios, que para ella es divinidad y amor. Cada día le doy gracias a Dios por esta mujer. Los beneficios de la vida espiritual son incalculables, y estoy agradecida de ser uno de los preciosos milagros de Dios. Con esto, señores, terminamos este capítulo y pasamos al siguiente.